Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Una de las cosas que más me impresiona de Jesús es que Él no actuaba conforme a lo esperado. Ciertamente, y como Él mismo dijo, Él vino a cumplir con la ley, pero no según el hombre. Jesús, por ejemplo, callaba cuando todos nosotros hubiésemos hablado. Jesús trabajaba cuando muchos de nosotros nos hubiésemos quedado sentados. Jesús comía con gente a quienes nosotros hubiésemos evitado. Y Jesús sanaba de maneras que nosotros no hubiésemos esperado. A una mujer le bastó tocar el borde de su manto, mientras que otra tuvo que insistir y persistir hasta que él atendiera a su clamor. Un ciego llamado Bartimeo recibió la vista con una sola palabra de Jesús, pero otro fue sanado con lodo en sus ojos. El siervo de un centurión fue sano al recibir la palabra de Jesús a la distancia, pero un sordomudo fue escupido en su boca para recibir su audición y su habla. Qué tremendo, ¿no? Como hemos dicho en otras ocasiones, de la misma manera en que nuestra relación con Dios es personal, con su particularidad, de la misma manera son sus procesos. Y hoy quiero hablarles de una de estas sanidades que siempre ha capturado mi atención. Y es una de esas que hemos escuchado en predicaciones una y otra vez nos ministra. Y es la sanidad del paralítico del estanque de Betesda. Imagínese a Jesús caminando en medio de una multitud de enfermos, pero dirigiéndose y sanando solamente a uno de ellos. ¿Ah? ¿Qué? Lorel, ¿qué tú me estás diciendo? Bueno, pues se cree que ese lugar donde estaba el paralítico era como un centro de salud en su tiempo. Hay historiadores que piensan que esta estructura, a pasos de los muros de la ciudad de Jerusalén, fue una parte del dios grecorromano de la salud y el bienestar llamado Esculapios. La creencia en él fue bien extendida por los dominios del Imperio Romano. Esculapios era el dios de la medicina y la salud para ellos, de la región de la antigua Grecia. Así que, al estar en ese lugar, este estanque, muchos teorizan que cuando la Biblia se refiere a que los enfermos eran sanados cuando un ángel movía las aguas, realmente se estaba refiriendo a un movimiento regulado por los sacerdotes del dios griego Esculapios cuando ellos abrían o cerraban las compuertas de agua. Otros, por el contrario, piensan que en efecto era un ángel de Dios y que estas aguas eran para facilitar las purificaciones en el ceremonial religioso judío Mikvah, asociado al templo de Jerusalén. El punto es que independientemente de estas dos vertientes, aquí había un paralítico que llevaba 38 años esperando sanar de una manera u otra. Diariamente esperaba ser el primero en lanzarse al agua para sanar, pero su condición siempre le impedía llegar y otros se le adelantaban. Y yo no sé cuál sería la profundidad de ese estanque, pero supongamos que ciertamente lo del mover de las aguas fuese un mito o una leyenda. ¿Tú te imaginas qué hubiese pasado si él se lanzaba al agua y no se sanaba? Se hubiese ahogado el pobre. No es que yo quiera ser sarcástica o dudar de esto, pero siempre trato de imaginarme cómo pudieron ser las cosas en su momento. El punto es que ahí, en ese estanque, justo frente a la puerta que llamaban la de las ovejas, estaba este hombre, a quien llevaban diariamente a ese lugar. Y todos los días durante esos 38 años paralizado, este hombre solo esperaba a que le tocase un mejor turno en la fila de enfermos que se daban cita ahí. Y un día, uno de esos días comunes y corrientes, Jesús entra a escena. Y quiero que lo imaginemos por un momento. Porque muchos de nosotros siempre pensamos que eso de que Dios no hace acepción de personas aplica a toda circunstancia en la vida y según nuestro parecer, pero la realidad es que no es así. Ahí había una multitud de enfermos. Muchas personas estaban esperando un milagro en ese lugar. Pero, ¿sabes a cuántos Jesús se le acercó? ¿Sabes a cuántos sanó en ese momento? Pues a uno. ¿Te imaginas a Jesús pasándole por el lado o saltando por encima de 5 leprosos, 3 mancos, un tuerto y 7 sordomudos hasta llegar al paralítico? ¿Te lo imaginas? Excuse me, permiso, voy a pasar por aquí hablándole o moviendo a un ciego. ¿Podrías dejarme pasar? Es que tengo algo importante que hacer. Y de repente, todos estos enfermos miran a este hombre que se le acerca al paralítico y el paralítico de repente se levanta. ¿Te imaginas la escena? Y no solo eso, ¿te imaginas a Jesús de regreso? Que le pase por el lado al ciego, a los sordomudos, al tuerto, a los 3 mancos y a los 5 leprosos y salga de ahí como si nada.
Parece gracioso, pero si llegamos a ser nosotros esos enfermos, de seguro no nos estaríamos riendo. No que Dios no hace excepción de personas. ¿Cómo es que Él lo sanó a él y a mí no? ¿Cómo es que Él le contesta sus peticiones a aquel, a aquella, y a mí me deja esperando? ¿Qué tiene él o ella que no tenga yo? ¿No has pensado eso? Yo sí, y muchísimas veces. Y le he cuestionado a Dios cómo es que si la palabra dice que Él no hace excepción de personas, puede hacer algo como eso. Mas he podido comprender que en las instancias donde esto está escrito en la palabra es respecto a la salvación y no necesariamente a la sanidad ni a sus procesos. Dios ama a todos y quiere que todos procedan al arrepentimiento y tengan salvación sin excepción de personas, pero no siempre es su voluntad sanar físicamente a todo el mundo. De hecho, hay enfermedades que operan para sus propósitos. Job es un ejemplo de eso. Las plagas de Egipto, la locura de Nabucodonosor. El mismo Eliseo dice la escritura que murió de una enfermedad. ¿Te imaginas? Así que, aunque por la fe en Cristo también hay sanidad, no siempre será conforme a nuestra voluntad, a nuestro tiempo y a nuestra manera. Y aquí vemos ese vivo ejemplo. Jesús pasa en medio de todos los enfermos porque algo en ese paralítico captura su atención y fue movido a compasión. Pero lo más que llama mi atención en esta historia es que Jesús no la saludó ni se presentó. Él no le preguntó nada. Jesús de plano y de lleno le da una orden. Levántate, toma tu lecho y anda. Yo no sé ustedes, pero me parece como muy abrupto de Jesús. Ni siquiera le pregunta su nombre, ¿se fijan? Y ni siquiera le dice, sé sano. Jesús no le dijo, sé sano, y entonces el paralítico se levantó. No, Jesús va directamente donde él y le dice, levántate, toma tu lecho y ponte a caminar. Y esto me hace pensar varias cosas. Número 1, la indiscutible autoridad de Jesús. Hace poco escuchaba un discipulado de un pastor muy amigo mío que decía que la autoridad de Jesús estaba adherida, relacionada a su obediencia al Padre. Jesús era Dios, pero estaba en un cuerpo humano y se tuvo que sujetar a su Padre en el cielo. Y Jesús no le tuvo que hablar fuerte, no le gritó a este paralítico. Jesús no tenía credenciales encima, ni siquiera le dijo quién era. Sin embargo, había algo en su voz que proyectaba y evidenciaba su autoridad. Y escucha bien, nuestra autoridad como ministros no está en la manera de decir las cosas, aunque la manera es importante. No está en la fuerza con que digamos las cosas, aunque la fuerza es importante. No está en nuestros títulos, aunque haya algo de respeto e importancia en ellos. Nuestro nivel de autoridad está adherido, escucha bien, a nuestra obediencia a Dios. Tú hablas con autoridad sobre un tema cuando obedeces en esa área de tu vida y eso se va a transmitir. Y lo contrario también. Número 2, nuestra sanidad también requiere obediencia. La autoridad viene como consecuencia de mi obediencia, pero muchas veces mi sanidad también. Por ejemplo, hay gente que desea rebajar sus niveles de colesterol, pero siguen comiendo papas fritas y no hacen nada de ejercicio. Hermano, podemos orar todo el día, pero si no cambias tus hábitos, seguirás en riesgo. Hay personas que están clamando por años para que Dios los saque de esa depresión, pero no han querido perdonar. Hay gente que desea que Dios haga algo en su matrimonio, pero no están dispuestos a ceder, a pedir perdón, a romper ciclos, a servir a su cónyuge. Hay gente que quiere que sus cadenas de muerte sean rotas, pero no quieren levantarse del lecho de muerte. Hace poco volví a leer un versículo que hemos usado mucho y me hizo sentido cuando leía esta historia. Efesios 5:14 dice, por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Vieron eso? Despiértate, levántate de los muertos y entonces Cristo te alumbrará. No dice que Cristo te va a alumbrar y entonces te levantas. No. Nuestra libertad y nuestra sanidad están adheridas a nuestros pasos de fe. Y fe no es otra cosa que confianza en su palabra y en sus órdenes. A medida que obedecemos y vamos experimentando sanidad y libertad en nuestras vidas. Y entonces se da lo tercero. Sujetamos nuestro lecho a obediencia. ¿Vieron esto? Jesús pudo decirle, levántate y anda y ya. Pero él quiso que él llevara su lecho. ¿Por qué? Muchos dicen que fue para contender, porque era el día de reposo y quería formar un alboroto. Pero realmente yo pienso que no. Yo creo que, más allá de eso,
Más allá de que Dios quiera sanarnos físicamente, Él también quiere que caminemos en autoridad sobre nuestras debilidades y circunstancias. Él no desea simplemente aliviarnos o sacarnos de algo, sino que maduremos y crezcamos en dominio propio y en autoridad sobre esa situación. Ahora el lecho no nos gobierna ni nos detiene. Ahora esta tentación no nos domina. Ahora no soy dominado por mis deseos ni mis debilidades. Ahora no me gobiernan mis temores ni mis circunstancias. Ahora ellas se sujetan a mí por cuanto yo me he sujetado a Cristo. Y hoy te hago esa invitación. Quizás tu sanidad requiere de un paso que Dios te ha pedido dar. Quizás requiere de una decisión que tenga que ver con salir de un lugar de comodidad. Quizás requiere un acto valeroso como el pedir perdón o perdonar a alguien o confesar algo a alguien. No olvides que tu obediencia te dará como resultado no solo tu paz con Dios, sino autoridad sobre tu lecho. Padre, te damos las gracias porque a través de Cristo Jesús ciertamente tenemos salvación eterna. Pero también ciertamente has hecho provisión para la sanidad de nuestros cuerpos. Hoy yo te pido que afirmes esta palabra en los corazones de mis hermanos y aquellos que están luchando con una situación por muchísimos años. Tú les muestres y les reveles qué es aquello de lo cual tú quieres que ellos se levanten en esta hora y que confíen en ti, que den ese paso de fe. Y de la misma manera que hizo este paralítico que no cuestionó ni no dijo nada, simplemente recibió la orden del maestro y acudió a ella dando este paso de fe, que asimismo ellos hagan en esta hora. Levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te habla Dolores Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y no te pierdas ni una sola edición de Adoración Backstage.